Bueno, pues en el día de hoy quisiera hacer una pausita. ¿Qué libro hemos estado estudiando entonces? Bueno, ¿qué libro terminamos? ¿Sí se acuerdan? Esdras, el libro de Esdras. Y hemos tratado de manejar un sistema, bueno, es un estudio o es una prédica sistemática. Empezamos desde el versículo número uno de un capítulo o un libro y lo terminamos ¿dónde? En el último versículo del último capítulo del mismo libro. Entonces ya lo hemos hecho con varios libritos, pero en el día de hoy quisiera que hiciéramos una pausa antes de seguir con el libro de Nehemías, que es, por decirlo así, la continuación de ¿qué? Del libro de Esdras. Y hoy quisiéramos una pausa y hacer como una enseñanza más un poquito temática que se pueda aplicar tal vez de una manera más directa a nuestras vidas, teniendo en cuenta todo lo que hemos venido hablando, pero también viendo lo que hemos llegado a conocer o crecer en nuestro caminar cristiano. Y pues qué bonito es tenerte aquí, Lilianita. Buenos días a todos los que están aquí. De verdad que es un privilegio poder estar compartiendo con ustedes en el día de hoy. Quisiera aprovechar este momento, ¿verdad? Para que viéramos la importancia de no dejar de servir con una linda actitud. Si se acuerdan del servicio que ellos estaban ofreciendo en esa época, quisiera que hoy viéramos entonces la importancia de no dejar de servir con esa linda actitud sin descuidar nuestra relación con Dios, sin descuidar mi intimidad con el Señor, sin descuidar nuestro corazón. Y en este tempito que el Señor nos ha regalado, entonces me gustaría meditar en un pasaje que yo sé que es muy conocido para muchos de nosotros. Es un pasaje de la Biblia que creo que muchos lo hemos escuchado y tal vez apenas lo escuchemos podemos caer en el error de decir, yo ya he escuchado eso, yo ya sé de qué van a hablar, ¿verdad? Pero quisiera entonces que tratáramos de ver este pasaje con unos ojos nuevos, ¿verdad? Con un anhelo de seguir conociendo y que permitamos al Espíritu Santo que nos hable, sí, que habla en nuestros corazones de una manera especial en el día de hoy. Tú y yo conocemos muchos pasajes de la Biblia y cada vez este mismo pasaje o estos mismos versículos que tal vez repitamos una y otra vez empiezan a dar enseñanzas diferentes a nuestros corazones. Así que vamos a ir a Lucas, Nuevo Testamento, capítulo 10, del versículo 38 al 42. Lucas capítulo 10, del versículo 38 al 42. Vamos a ver cuántos se acuerdan de este pasaje. Y dice, mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea. ¿Quién es él? ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de Jesús. Sí, Lucas capítulo 10, versículo 38 y 42. Esto es después de que él envía a un grupo de discípulos. ¿Se acuerdan que él envió como a 70 hombres a ir a predicar por todo lado? Ellos entonces están volviendo, ellos tienen una conversación con Jesús. Y dice, cuando ellos están pasando por esta aldea, dice, él entró a esta aldea, una mujer llamada Marta le recibió en su casa, versículo 38. Versículo 39 dice, y ella tenía una hermana que se llamaba María, que se sentaba o que estaba sentada a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte y no le será quitada. ¿Cuántos han escuchado este pasaje? Creo que todos aquí, no sé los que están ahí conectaditos, pero es un pasaje muy conocido, creo que lo hemos repetido no solamente aquí, sino en el mundo cristiano, por decirlo así, es algo que vemos una y otra vez. Y quisiera que entonces que a la luz de la palabra del Señor podamos ver cómo este pasaje se aplica no solamente a las damitas, porque es cierto que es un pasaje que pareciera que solamente se hablara a las mujeres, pero es un pasaje que también habla a todas las personas, ¿verdad? No solamente a las damitas. Y asimismo también es un pasaje que habla a la iglesia en general y es un pasaje que nos recuerda o nos da una luz del evangelio, ¿verdad? De la obra de Cristo en la cruz. Son tres punticos básicos que quisiera que pudiéramos llevar a casa al final de esta enseñanza, ¿verdad? Que se queden guardados en nuestro corazón. Cómo este pasaje se relaciona con mi vida personal, cómo este pasaje se relaciona con la iglesia y cómo este pasaje me habla a mí del evangelio, de lo que Cristo hizo por mí. Y vemos entonces aquí a una persona que está llevando muchas cargas, ¿cierto? Tiene muchas responsabilidades, muchas veces como tú y yo, con tantas responsabilidades, tantas cosas en nuestras vidas, ya sean en la iglesia, ya sea fuera de ella, ya sea en cualquier lugar que podamos estar, nosotros vemos como, deme un segundito, no sé qué pasó.
No sé qué pasó con el stream, ahorita más tarde lo arreglamos. Pero entonces, bueno, quisiera entonces que pensáramos en esas responsabilidades, ya sea que nos pasen en la iglesia, ¿cierto? Hay muchas responsabilidades que tú y yo tenemos que pueden empezar a generar amargura, pueden empezar a generar en el corazón de las personas muchas cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos en un corre-corre continuo de nuestras vidas, estamos siempre cumpliendo responsabilidades, estamos atendiendo a los demás. Y si no guardamos nuestro corazón, nos vamos a cargar y vamos a llenar, o vamos a empezar a llenarnos de amargura, vamos a empezar a destruir incluso nuestra vida de servicio. Denme un segundito, vamos a tratar de arreglar esto. Bueno, no sé qué pasó con la camarita, nos perdonarán los que están por ahí en vivo, vamos a dejar eso así por ahora, bueno, pero lo importante es el mensaje del Señor, bueno. Entonces quedamos en que, ¿qué? En que hay como una responsabilidad, ¿cierto? En cada una de las personas. Ya deja así que se nos toca apagar todo. Hay una responsabilidad en cada una de las personas y cuando nos dejamos llevar por todas estas cosas y nos cargamos de mucha amargura, ¿qué pasa? Esa amargura empieza a dañar nuestra vida de servicio. Y vemos entonces en el versículo 40 a un grupo, a una personita, ¿verdad? Que ya no da más. Si esta persona ya está al borde y explota quejándose a Jesús con palabras, podríamos decir palabras bruscas. ¿Y qué dice Marta? Dice, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Es muy posible que Marta hubiera tratado de decirle a María de muchas diferentes maneras que le ayudara, ¿sí o no? Pero María estaba tan concentrada escuchando a Jesús y ella no sabía o no había entendido cómo ella, o bueno, su hermana María tenía esa gran necesidad de que necesitaba estar a los pies de Jesús. Ella no se había fijado en eso, sino estaba en sus afanes, estaba en sus carreras, ¿verdad? Y pensemos entonces en un momento en estas dos mujeres. Dice que eran ¿qué? Eran amigas, eran vecinas, ¿qué eran ellas? Eran hermanas, sí, estas dos mujeres eran hermanas. ¿Cuántos aquí tienen hermanos o hermanas? Bueno, ¿o cuántos tienen esas personitas que parecen ser hermanos, cierto? Creo que muchos, creo que todos tenemos aquí hermanos y hermanas. Entonces, cuando tú y yo hablamos con nuestros hermanos o nuestras hermanas, creo que todos aquí tenemos como una manera como de hablar con ellos, ¿cierto? Ya nos entendemos nuestras señas, ¿sí? Y estas mujeres se conocían de toda la vida. Yo no sé cómo tú hables con tu hermano o con tu hermana, pero tal vez una mirada, tal vez una palabra, una seña, ya él o ella ya sabe qué estás tratando de decir, ¿cierto? Algunos movimientos, cualquier cosa, ya ellos saben. Y estas dos mujeres entonces se conocían de toda la vida, sí, se conocían de toda la vida, sabían de sus señas, sabían de sus movimientos y sabían la manera de cómo se podían llamar la atención la una a la otra, ¿cierto? Y el hecho de que Marta llegara a expresar su irritación con Jesús nos ayuda a ver que tal vez ya ella había tratado absolutamente todo para que su hermana la ayudara. Si ella ya había ido a la mesa, ya le había hecho esa mirada como que ven, me ayudas allí en la cocina, ¿cierto? Ya se había acercado a la mesa, ya había hecho esos comentarios que sabía que su hermana iba a entender y los demás no. Sí, ya le había dado ese empujoncito, ¿cierto? Que camine para la cocina, que todavía hay muchas cosas que hacer. Y vemos entonces, ¿no? Que era una mujer que ya estaba, mejor dicho, completamente cargada. Yo creo que ya le dolía la garganta de estar carraspeando, que camine, que ya cuántas veces le tengo que como tratar de decir que necesito ayuda en la cocina. Pero María estaba ¿qué? Enfocada en Jesús. Ella tenía sus ojos puestos completamente en Jesús. Y entonces vemos que este pasaje nos habla a nosotros de dos mujeres, de dos hermanas, pero no podemos quedarnos en que esto solamente le pasó a ellas dos. Como les dije, esta es una enseñanza no solamente para las damitas, sino para todas las personas. Y a los hombres nos pasa lo mismo, sí, a los hombres nos pasa también esas mismas situaciones, tal vez con comentarios diferentes, tal vez con acciones diferentes, pero el sentido es el mismo. Es que no me va a ayudar. Tal vez con palabras diferentes, tratando de buscar ayuda, con acciones diferentes, tratando de buscar ayuda, pero es el mismo sentido que Marta y María estaban tratando de poner en esa situación. Dile a mi hermana que me ayude. Y vimos entonces cómo.
amargados, vivimos a veces incluso cargados contra las otras personas porque no nos ayudan. Y es curioso ver cómo Marta entonces trata como que, ya como yo ya traté de hacer todo, entonces dejemos que Jesús resuelva. Jesús, dile a mi hermana que se ponga a trabajar. Y Jesús le responde, pero Jesús le responde de una manera que, ¿qué? Que ella no se esperaba. ¿Cómo le responde Jesús? Que dice ahí en el versículo 41. Marta, Marta, tú preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, y no le será quitada. Son palabras de Jesús que nos permiten ver la raíz de este problema. El problema no era que Marta estuviera ocupada, ¿o sí? En otras palabras, el problema no es el servicio que tú ofreces. Ese no es el problema. El problema es la condición del corazón. Un corazón que está, ¿qué? Preocupado y molesto. Que hace las cosas porque le toca, no porque quiere. Que hace las cosas porque es una obligación y no un anhelo, un deseo de hacerlas con amor. Y un corazón preocupado y un corazón molesto, mi querida familia, nos lleva a nosotros a tener vidas completamente desbalanceadas. Como que no hay un equilibrio en nuestras vidas y empezamos a vivir entonces como estresados, empezamos a vivir con la frustración. Eso como que empieza a expresarse cada vez más hasta que ya no damos más. Y los que terminan siendo afectados o los que terminan siendo atacados, ¿quiénes son? Los que nos rodean. Porque nuestras palabras y nuestras acciones están llenas de frustración y de estrés, porque tenemos un corazón preocupado y molesto. Jesús entonces no le llamó la atención a Marta por hacer tantos preparativos por su visita, ¿cierto? Él no le dijo, pues, ¿quién te manda a estar haciendo tantas cosas, no? Ella era la anfitriona de la casa. ¿Qué se suponía que tenía que hacer si había invitado a Jesús y a estas personas? Tenía que atenderlos, por supuesto que sí. Ella tenía que tratar bien a todos sus invitados. Y su servicio, podríamos decir, que nos lleva a ver que ella quiso dar lo mejor. Ella preparó la mejor comida, ella sacó la mejor vajilla de esa época. Yo no sé ustedes cuántos invitan personas a sus casas, pero cuando uno lleva a un invitado a la casa, ¿qué pasa? Empieza a sacar cosas que uno como que usualmente no usa, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes tienen esos platos especiales que solamente se usan cuando llega el invitado, verdad? Creo que todos. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Si yo te preguntara, ¿por qué sacas la mejor vajilla cuando viene un invitado a tu casa? Es porque los quiero atender de una buena manera, ¿cierto? Es porque los quiero tratar bien. Por ejemplo, cuando las comidas, ¿cuántos de nosotros comemos cosas prácticas, algo fácil, algo rápido, pero cuando viene esa visita, ¿qué hacemos? Nos esmeramos, así es, tratamos de hacer ese banquete o ese menú exquisito porque queremos atender a esas personas de la mejor manera. ¿Cuánto más sería para María? Si así nomás es con nosotros, con personas, ¿verdad? Si así nomás es para nosotros, con personas que están aquí en la tierra, que no son perfectas, personas que tal vez son buenas gentes o tal vez nos tratan bien, ¿cierto? ¿Cuánto más sería para María, que no tenía a cualquier otra persona en su casa, sino que tenía a Jesús mismo allí? Si así tú y yo nos esforzamos y tratamos de dar lo mejor por personas de este mundo, ¿cuánto más Marta, que tenía a Jesús en su casa? ¿Cuánta atención quería ella darle para hacer estos preparativos? Eso nos ayuda a empezar a meditar un poquito, ¿cierto? Porque ella quería atenderlo con tanta importancia, porque ella quería cocinarle lo más exquisito. Si ella no hubiera cocinado, ¿qué hubiera pasado con Jesús y los invitados? O sea, que se hubieran quejado. ¿Dónde está la comida? Tenemos hambre. Vinimos a hacer visita y nos invitaron a comer y salimos sin comer. Así que lo que ella estaba haciendo en la cocina era importante, pero no era lo más importante. Y eso nos lleva entonces a meditar en otro versículo de la Biblia, en Mateo 4:4, que también creo que lo conocemos. Cuando el Señor Jesús es llevado al desierto, ¿sí se acuerdan? Y después de 40 días dice que tuvo ¿qué? Hambre. El Señor tuvo hambre. Y dice que se le presentó el diablo y trató de tentarlo y le dijo que convirtiera esa piedra en pan. Y en Mateo 4:4, Jesús entonces le responde con palabras muy sabias que vamos a tratar de enlazarlas con esta situación que estamos viendo en Lucas capítulo 10. Y Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra viviente que viene de la boca del Señor.
Así que Jesús dice que no es solamente pan, si no hubiera dicho que solamente el pan, pues dice, no solamente de pan vivirá el hombre. Sí, el pan, o por decirlo así, la comida física, no es lo único lo que nos mantiene, no es lo único. Tú y yo tenemos cuerpos que necesitan ser, ¿qué? Alimentados, por supuesto es que sí. Jesús entendía la importancia de ser alimentados. ¿Cuántas veces no multiplicó comida, cierto? Tantos milagros que hizo tratando de alimentar multitudes. Pero Jesús sabía que también nuestro cuerpo, aunque necesitaba ser alimentado, hay otra área de nuestras vidas que también necesita ser alimentada, y es nuestro espíritu. Si nuestro espíritu necesita ser continuamente alimentado. Así que el problema no era estar preparando alimento físico, por decirlo así. El problema no era estar que ella estuviera ocupada preparando todas estas comidas para sus invitados. Igual era algo que tenía que hacer. Ya ella los invitó, ya se había comprometido que ella iba a estar allá listando algo para que ellos comieran. Pero lo que pasa es que le dio demasiada importancia a esa acción que ella estaba dando en esa cocina. En lugar de conformarse con una comida sencilla, con platos que ella siempre usa, trató de impresionar con todas estas cosas. ¿Será que Jesús le hubiera hecho el feo a la comida sencilla, o tal vez a un plato que ella usaba cualquier día? ¿O hubiera reaccionado de la misma manera? Él hubiera comido con alegría y con gozo, hubiera recibido lo que ella le hubiera presentado. Pero ella le estaba dando demasiada importancia, estaba tratando de impresionar con todas estas cosas. Y eso nos ayuda a pensar, bueno, imagínense entonces que ya sacamos nuestro ejemplo de antes, ¿cierto? Ya sacamos la vajilla más escondida que estaba por allá, ya la limpiamos, ¿verdad? No, que está guardada hace yo no sé cuánto tiempo, toca limpiarla, cuánto se demora uno puliendo esos platos, que no, que ya casi llegan los invitados. Y llega la persona invitada y no, mira, siéntate aquí, todavía estoy en la cocina, ya nos vemos en un ratico. Y uno está ya sentado, me invitaron, y la persona que te invitó no se ve por ningún lado porque está, ¿qué? Ocupado. Y sale finalmente la comida y lleva la comida y comes, pero entonces la otra persona está ocupado, que no, que necesito preparar entonces el postre o que el café o lo que sea, y siempre en ese corre-corre, ¿cierto? Y se acaba la reunión y no pudiste compartir ni siquiera 5 minuticos con la persona que te invitó. Nos distraemos mucho con lo que realmente no es importante. Marta estaba completamente distraída distraída con todos estos afanes que estaba teniendo. Obviamente era algo que ella quería hacer con agrado para el Señor, pero se dejó llevar por esos afanes, se dejó distraer de lo que realmente era importante. Y yo sé que tú y yo tenemos muchas responsabilidades, ¿cierto? ¿O no? Tenemos tal vez responsabilidades en nuestros hogares, responsabilidades en nuestro trabajo. ¿Cuántos tenemos responsabilidades en la iglesia? Y todas esas responsabilidades las necesitamos cumplir. No podemos decir, no, yo no voy a hacer eso porque ya, yo llego hasta aquí. No, son cosas que tú y yo tenemos que cumplir, y lo tenemos que hacer de la mejor manera. ¿Sí? Tenemos que hacer las cosas como para Dios. Así en tu trabajo, así en tu casa, así en la iglesia, no aprecien tu tarea, no aprecien tu labor, no importa. Tú sigue haciendo lo que tienes que hacer porque lo debes estar haciendo como para Dios y no como para los hombres. Si no, nos vamos a empezar a llenar de amargura, nos vamos a empezar a llenar de un estilo de vida desbalanceado y vamos a empezar a parecernos mucho a Marta en lo que estaba viviendo en esta situación. Vamos a empezar a tener reacciones muy parecidas a las de ella cuando se presenten situaciones en las que tal vez estamos esperando algo de la otra persona y empezamos a imponer valores, empezamos a imponer normas morales a los demás, empezamos a tener resentimiento cuando las otras personas no hacen lo que tú y yo esperamos. Empezamos a ser rudos, ¿sí? Con nuestra manera de actuar, empezamos a ser rudos con nuestra manera de hablar. ¿Y por qué pasa eso? Porque empezamos a poner expectativas en la otra persona que ya sabemos que no van a poder cumplir. Marta estaba tratando de poner una expectativa en su hermana María y yo espero de que tú me ayudes y yo espero de que cuando llegue Jesús tú estés allá en la cocina ayudándome a limpiar los platos y sacar la comida para prepararla rápido, poniendo normas y valores sobre la otra persona. Pero apenas llegó Jesús, María entendió que lo más importante era el Señor, ¿verdad? Así que aunque ella estaba haciendo algo bueno ante los ojos de Dios,
no estaba cumpliendo las expectativas de su hermana Marta. ¿Y qué pasó entonces con su hermana? Claro, se empezó a cargar, se empezó a amargar. ¿Por qué? Porque María no estaba cumpliendo sus expectativas. Y llegó a tal punto, ¿verdad?, que ella no dio más y tuvo que ir a hablar con Jesús y le dice: Jesús, dile a mi hermana que me ayude. ¿Por qué me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Imaginémonos esa reunión. Jesús está hablando en la mesa, ¿verdad? Tal vez no. Con seguridad podemos decir que cualquier cosa que Jesús estaba diciendo era algo importante, ¿cierto? Y él estaba entonces en este hogar, él estaba en esta mesa sentado hablando. Algo importante, no sabemos qué estaba hablando, pero es interrumpido por Marta, que viene toda acelerada, Marta que viene toda frustrada, a pedirle que le diga a su hermana que le ayude. ¿Cómo se debió haber sentido María en ese momento? Incómoda tal vez se pudo haber sentido mal, ¿cierto? Con ese comentario, todos ahí hablando, Jesús enseñando, lo que sea que estuviera hasta en este lugar, y sale Marta toda afanada, tal vez zapateando duro ya porque ya no da más. Jesús, dile a mi hermana que me ayude, ¿por qué me está haciendo servir sola? Yo creo que esa conversación quedó todo calladito, calladito. Y María entonces, ¿cómo se sintió? Tal vez se pudo haber sentido mal. ¿Cómo se debieron haber sentido las otras personas que estaban ahí reunidas? Incómodas, tal vez. A mí me invitaron aquí a comer y ahora estoy aquí en medio de esta novela, en medio de este drama, así. Como cuando hay una cena, ¿verdad?, que nos invitan a algún lado y alguien siempre hace un comentario inapropiado y uno yo como que mejor como rápido y me voy. Yo creo que ellos se estaban sintiendo de esa manera. María también se estaba sintiendo incómoda y no, mejor que las personas se vayan rápido porque mire, qué pena lo que está pasando. Qué oso, dicen en Colombia, ¿no? Qué pena. Pero la fama de Marta, mi querida familia, no es del todo mala. Esos afanes o esas frustraciones son reacciones de un estilo de vida que no es balanceado. Pero la fama de Marta no es del todo mala. Después de todo, es necesario ser servicial. Es útil para tu vida y es útil para la iglesia. Pero necesita haber un balance entre nuestro servicio y nuestra comunión con Dios. Si no hay ese balance, vas a empezar a experimentar un estilo de vida muy afanoso y muy frustrante, ¿sí? Vas a estar, ¿cómo es que dice aquí? De mal genio, ¿sí? Vas a estar preocupado o preocupada, vas a estar afanoso, afanosa, vas a estar amargado porque no vas a tener comunión con Dios. Estas dos hermanas, mi querida familia, son una clara imagen de la vida del cristiano. Son como los dos extremos de la vida del cristiano. En la vida del cristiano en un extremo está Marta y en el otro extremo de la vida del cristiano está María. En Marta entonces, ¿qué vemos? El extremo del trabajo, del servicio para el Señor, que desempeñado de una manera correcta va a ser de bendición no solamente para ti, sino para muchas personas. Pero ¿qué vemos entonces en el otro extremo? ¿Qué vemos en María? Nuestro corazón, vemos nuestra comunión con Dios, vemos nuestro anhelo de seguir conociéndolo cada vez más, nuestro anhelo de estar rendidos completamente a sus pies, nuestro anhelo de desear su palabra. Así que hay dos extremos en la vida del cristiano, ¿cierto? Estas dos mujeres, estas dos hermanas, son como una imagen de esas dos partes que tú y yo tenemos, el servicio y nuestra comunión con Dios. Y los dos extremos tienen sus peros, por decirlo así. Ya vimos el de Marta, ¿verdad? De poner eso como lo más importante, de poner el servicio sin comunión como algo que tal vez nos puede empezar a distraer. Pero entonces imaginémonos ahora a una María que no hace nada, a una María que, ¿cómo es que dicen? Que se duerme en los laureles. Y aunque ella estaba haciendo algo bueno, ¿cierto? Claro, ella estaba queriendo estar escuchando las palabras de Jesús, no estaba haciendo nada más. Y nos permite ver que también hay un pero en ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano es una vida que nos lleva a nosotros a ser activos, ¿sí? La vida del cristiano es un llamado de acción, es un llamado a una vida de servicio, es una vida de decisiones, es una vida de entrega, como lo vimos en Esdras. Estos hombres que volvieron a Jerusalén, ¿qué hicieron? ¿Será que se quedaron solamente orando y ya, y dejemos así? No, ellos no se durmieron no solo en los laureles, sino que también decidieron empezar a actuar, pero había un balance. Ellos no estaban solamente construyendo, o no estaban solamente
orando. Aprendieron a tener un balance de estas dos cosas y vemos cómo entonces esa restauración, no solamente de la nación, sino de la vida espiritual del pueblo, empezó a ser de bendición para ellos y para todos los que estaban allí. Asimismo, en la vida del cristiano están esos dos puntos que necesitan ser balanceados. ¿Para qué? Para que podamos ser ese tipo de cristianos que digan, estoy listo, ¿sí? Me voy a remangar las manos y manos a la obra, vamos a hacerlo. Tú y yo estamos llamados a tener una vida de servicio, de decisiones y de entrega. Por eso cada uno de nosotros necesita entender ese balance. En nosotros necesita ver ese balance. Tú y yo necesitamos el motor del servicio que tenía Marta, pero también necesitamos ese motor que María tenía de constante comunión con Jesús. Necesitamos estar dispuestos a ir la milla extra y dar todo lo de nosotros, todo nuestro esfuerzo en nuestras responsabilidades, pero asimismo también necesitamos estar sedientos y anhelar constantemente la palabra de Dios. Mi querida familia, cuando tú y yo podemos encontrar ese lindo balance, nuestra actitud para el servicio va a cambiar. Cuando no hay balance en nuestras vidas, cuando tú y yo perdemos ese balance, ¿qué pasa con nuestro servicio? Se vuelve una carga, nos llenamos de amargura, como que se vuelve un fastidio, ¿cierto? Quisiéramos evitarlo. Lo hacemos tal vez, pero porque nos toca. Y dejamos de servir a Dios con amor. Y si lo hacemos porque ya es una obligación. Y si lo hacemos, tal vez lo hacemos a medias, no hacemos o no servimos completamente, sino lo hacemos a medias. ¿Por qué? Porque no hay un balance en nuestras vidas y queremos tratar de hacer lo que estaba haciendo Marta, que era ¿qué? Impresionar o tratar de hacer las cosas, ¿cierto? Porque es que ya ese es mi ritmo, o decirlo de esa manera. Pero no hay comunión con el Señor. Y llega entonces la amargura, llega la carga, llegan todas estas cosas que destruyen nuestra vida de servicio. La pregunta es, ¿será que Dios quiere que tú sirvas de esa manera? Dios no quiere que tú vivas y sirvas de esa manera. Él no quiere que tú sirvas con esa carga, que tú sirvas con amargura. Él no quiere eso para ti. Y por eso abrió camino para que tú puedas tener comunión constante con Él, comunión directa con Dios, para que puedas llevar esa vida balanceada, para que puedas tener ese balance que Marta no tuvo, o el balance que María no tuvo, para que puedas tener ese motor de servicio, pero también ese motor de buscar continuamente la presencia del Señor y puedas disfrutar de las bendiciones que vienen de su mano. Y esas bendiciones no van a ser solamente para ti, sino que van a ser bendiciones que también van a ser para los que te rodean. Y esa misma bendición entonces, mi querida familia, la vemos en una iglesia cuando está balanceada. Una iglesia que está constantemente sirviendo a sus miembros, que está constantemente sirviendo incluso a los que están afuera, pero también tiene una comunión constante con Dios. Por eso es importante no dejar de buscar a Dios, ¿verdad? Por eso las reuniones, por eso las clases, por eso los momentos de oración, por eso los devocionales, porque si fuéramos una iglesia que hiciera todas estas cosas buenas, por decirlo así, actos de servicio, pero no buscáramos a Dios, ¿qué seríamos entonces? ¿Será que sería una iglesia o cómo se llamaría eso? Sí, una reunión de gente chévere. Y hemos visto, si tú y yo hemos visto tal vez organizaciones en este mundo que hacen cosas buenas, claro que sí, que ayudan al necesitado, que ayudan al pobre, ¿verdad? Lo hemos visto. Desafortunadamente organizaciones que aunque hacen todas estas cosas buenas, no tienen comunión con Dios. ¿Y qué pasa con estas organizaciones? Usualmente duran tal vez 1, 2, 5 años, en los mejores casos tal vez 10 años. ¿Y después qué pasó? Se desvaneció completamente. Y ya tal vez nadie se acuerda de eso. La iglesia no puede ser una organización que solo hace cosas por los demás. La iglesia también necesita un balance continuo de servicio y de comunión con Dios. Por eso animamos constantemente a las personas a que se arraiguen a ese estilo de vida. Y así como pasa en la iglesia, entonces que pase también en nuestra vida personal. Y gracias a todos los que vienen a servir a la iglesia en diferentes áreas. Sí, ya hemos hablado cuántas veces que servir no es solamente venir a orar o hablar aquí adelante. El servicio en la iglesia se demuestra de 1000 y un maneras. Y gracias a todos los que
sirven con amor, a todos los que sirven sin obligación alguna, sino que vienen a hacerlo de una manera que voluntaria, de una manera que es mi manera de expresar mi gratitud al Señor, porque tengo una comunión constante con Él y eso me impulsa a mí a servir, no porque me toca, sino porque lo quiero hacer. Vengo a hacerlo porque sé que lo vengo a hacer con amor, vengo a hacerlo así nadie más se dé cuenta. Y es posible, mi querida familia, que lo puedas hacer si tienes una continua comunión con Dios. Vas a ser ese tipo de personas que tal vez, o yo no sé, bueno, los que han ido a los congresos o los campamentos, ¿a qué horas empieza el devocional allá? ¿Y a qué horas toca levantarse a los que les toca ir allá a los que les toca ir a alistar todo eso? Y tú los ves desde temprano con una sonrisa en la boca, con la disposición de ir a hacer a las cosas mejor, de ir la milla extra, y se acaba la noche y se extiende y al final del día, ¿cómo tú los ves? Con esa misma sonrisa, con esa misma disposición. ¿Por qué? Porque ellos no fueron solamente para servir, sino también fueron a tener una linda comunión con el Señor. Pasa en esos casos, pasa en la iglesia, pasa en nuestras vidas. Pero el día en que tú te desconectes del Señor, ¿seguirás sirviendo? Claro que sí, vas a seguir sirviendo. Aún desconectado del Señor se puede servir, pero con intenciones diferentes. Y vas a tener reacciones diferentes. Claro que puedes seguir sirviendo al Señor si te desconectas de Él, pero va a empezar a llegar la queja. ¿Por qué no le dices a aquel o aquella que me ayude? ¿Por qué no le dices a él o ella que yo estoy aquí solo o sola? ¿Por qué no le dices a alguien más que me ayude? Van a empezar a llegar las quejas. Marta tuvo esas quejas. Cuando nos desconectamos del Señor van a empezar a llegar las cargas. Va a empezar a llegar la ansiedad. Te vas a empezar a sentir exhausto. Pero cuando tú y yo tenemos comunión con Dios, todas esas cosas se van a ir disipando de nuestras vidas. Tú y yo vamos a aprender a servir con las personas que tenemos, ¿verdad? Pero asimismo, no frustrarnos, no llenarnos de ansiedad, no llenarnos de cargas, no sentirnos como que ya se acabó el mundo y explotemos como Marta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en una continua comunión con Dios. Por ejemplo, esto que acaba de pasar con la cámara. No hay alguien que pueda servir. Ella como si ella trata, pero no sabe, ¿sí? Pero es un servicio que voluntariamente está tratando de hacer con amor y porque sabe que es necesario aquí. Pero yo no sé hacer el resto de las cosas. Pero no hay carga, no hay ansiedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay comunión con Dios. ¿O qué tal dejar aquí todo tirado y decir, no, es que tenemos que arreglar la cámara para que nos vean? Es importante, pero no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante en estos momentos? Nuestra comunión con Dios. Buscar la palabra del Señor, rendirnos a los pies de Cristo y escuchar lo que Él tiene para nosotros. Entonces ya si la cámara no sirve, entonces ya no nos cargamos o ya no nos quejamos. Y sí ve, pero ¿por qué le dije que no aprendiera a usar eso? No, ya no hay quejas, ya no hay cargas, no hay ansiedad. Ya no nos sentimos como molestos o como que ahora pues ya apague y dejemos y los que estamos aquí nomás, entonces ya, dejemos así. Podríamos estar actuando de esa manera, claro. Esa es la manera de actuar de una persona que no tiene comunión con Dios, de una persona que solamente quiere servir, servir y hacer, y quiere hacer las cosas bien, claro, pero va a haber una intención equivocada. No hay balance en ese estilo de vida. No hay balance, mi querida familia. Y los que están entonces a nuestro alrededor, entonces llevan del bulto, dicen por ahí. Así que si tú te encuentras alguna vez en una situación de esas, en las que tal vez has estado sirviendo o quieres servir, no solamente en la iglesia, piensa más allá, piensa en tu vida familiar, piensa en tu trabajo, piensa en todo. Dios no nos creó solamente para servir aquí. Ese servicio se extiende en todo lugar para glorificar su nombre. Así que imagínate tú sirviendo en cualquier lado, ¿sí? Sirviendo en tu trabajo, ¿sí? Lo que tú haces es un servicio. En tu familia es un servicio. Lo que haces en la iglesia es un servicio. Así que imagínate en todas estas áreas, esas quejas, esas cargas, esa ansiedad que tal vez has llevado por tantos años. O cómo ha afectado entonces tu falta de comunión con Dios, con tu servicio en todas estas áreas. O tal vez has tenido comunión con Dios, has tenido una linda comunión con Dios, pero ahora te has encontrado ansioso, ansiosa, ahora te has encontrado como que me estoy quejando más de esto, me estoy experimentando más cargas, ¿verdad? Como que
tenido ¿cómo se dice? Esa revelación de que te has alejado, te has desconectado del Señor. Si tú te encuentras en esa situación y ves que tu vida de servicio está siendo destruida, corre lo más rápido que tú puedas y lo más pronto posible a los brazos de Cristo. Busca restaurar tu relación con Él primero, antes de tratar de hacer algo más. Si no, ¿qué va a hacer? Vas a seguir dañando tu servicio, vas a seguir lastimando personas. Si te vas a encontrar tal vez señalando a otros que, pero es que ¿por qué no me ayuda? ¿Pero por qué no están en las reuniones? ¿Pero por qué no hacen esto o lo otro? Recuerda constantemente la importancia de alimentar tu espíritu. Necesitamos alimentar nuestro espíritu. Jesús lo entendió, Jesús lo enseñó, y en el día de hoy, así como fue importante en esa época, así como es importante en el día de hoy, así seguirá siendo importante hasta que tú y yo terminemos nuestros días aquí en este mundo. Necesitamos, mi querida familia, encontrar ese balance. Y es bonito ver entonces cómo este corto pasaje que ya hemos conocido por tantos años nos deja una enseñanza tan bonita, ¿cierto? Nos deja una enseñanza fresca, de poder entender que necesita haber un balance en nuestra vida de servicio y nuestra comunión con Dios. Cuando se acabe esta reunión, cuando vuelvas a la casa toda la semana, la próxima vez que escuche la palabra balance, ya sé, la repitieron 100,000 veces y eso me recuerda que necesito tener comunión con Dios, pero asimismo debe haber una vida de servicio en mi vida. Por eso tú y yo entonces no podemos descuidar nuestro tiempo devocional, no podemos descuidar nuestros tiempos de oración, no podemos descuidar nuestra lectura de la Biblia, nuestro estudio de la Biblia, ¿cierto? Tú y yo no podemos dejar de entender cuán importante es para nosotros mantener ese balance. Es supremamente importante para la vida del creyente. Y si logramos mantener entonces ese balance, seguiremos viviendo de la mano de Dios para disfrutar de su mano de una manera más especial. Claro que Él va a estar siempre con nosotros. Pero cuando tú y yo aprendemos a vivir conforme a sus principios y sus enseñanzas, vamos a disfrutar aún más de su presencia en nuestras vidas. Seguiremos formando entonces hogares enraizados en el Señor. Hogares que busquen al Señor y estén dispuestos a servir. Como decía por allá en Josué, si se acuerdan ese pasaje, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero ¿qué hizo Josué? Josué se dedicó a enseñar la palabra de Dios, lo que aprendió de Moisés y lo que Dios le dijo que tenía que hacer con ellos. Enseña constantemente la palabra del Señor. Busca continuamente de la presencia del Señor. Y eso los impulsó a ellos ¿a qué? A servir, ¿verdad? Asimismo tú y yo entonces que podamos tener hogares enraizados en la búsqueda del Señor y hogares que estén dispuestos a servir. Y así entonces seguiremos teniendo un ministerio más fuerte, ¿sí? Un ministerio que quiera crecer en santidad, un ministerio que sigue fortaleciéndose y enraizándose cada día más. Qué bonito que tú y yo podamos ser parte de esa iglesia que extiende la mano de servicio a todo el que está perdido y a todo el que está necesitado. Qué bonito que tú y yo podamos ir allá afuera y ayudar al que esté necesitado en cualquier situación. Pero asimismo que no podamos solamente ofrecer estas cosas materiales, sino que también podamos ofrecer ¿qué? Ese alimento espiritual a todo aquel que esté necesitado. ¿Por qué? Porque nuestra vida está así, como está así de balanceada, así mismo queremos que los demás quieran o tengan ese estilo de vida. Entonces vemos que esta palabra en tan solo 5 versículos nos habla de una manera tan personal, nos habla de una manera material, espiritual, nos habla de una manera ministerial y también nos habla o nos recuerda de las verdades del Evangelio. Este pasaje nos revela constantemente de muchas cosas en nuestras vidas. Así que ya no puedes ver más este pasaje de la misma manera, y es que solamente las mujeres, todos nosotros somos afectados por ese estilo de vida que no está balanceado. La iglesia se ve afectada cuando la comunión y el servicio no están balanceados. ¿Y qué más me recuerda entonces este pasaje a mí? El Evangelio. ¿Cómo así que me recuerda lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Cómo es posible que este pasaje me recuerde que Cristo murió por mis pecados? Bueno, así es la palabra del Señor. Siempre va a haber algo que nos revele de algo que Cristo hizo, algo que hará, ¿verdad? De su obra,
de sus planes, de sus propósitos. Y este pasaje entonces no es la excepción. Nos revela entonces constantemente el obstáculo de caminar en este mundo, cambiando el evangelio por la religión. ¿Qué es el evangelio? Son esas buenas noticias de que tú y yo hemos sido salvos, de que Cristo vino a este mundo para morir por nuestros pecados, ¿verdad? Que murió y estuvo en las profundidades de la tierra por 3 días y resucitó. Y ahora está sentado ¿dónde? Ascendió a la presencia del Señor y está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Cristo murió por nosotros. Y si se nos olvida que Él murió por nosotros, si se nos olvida la esencia del evangelio, vamos a empezar a poner la religión por encima de esas buenas noticias. Y este pasaje entonces nos revela ese constante obstáculo, no solamente para las personas que todavía no conocen de Cristo. Esto también pasa en la gente que ya dice que es cristiana, en la gente que ya conoce del Señor. La religión se empieza a volver como un obstáculo. ¿Qué es la religión en pocas palabras? La religión es tratar de agradar a Dios a través de ¿qué? Acciones. Es tratar de agradar a Dios a través de actividades. Y empieza a haber entonces un desequilibrio, donde todas estas acciones, y la religión te lleva a ti a que todas estas acciones, todas estas obras que aunque parecieran ser importantes, ponen a un lado nuestra comunión con Dios. Y entonces se vuelve un obstáculo para el evangelio. Y al igual que Marta, vemos entonces cómo la religión empieza a cargar tanto a las personas. Las personas que ponen a un lado el evangelio y quieren vivir más en una religión, tratando de agradar y agradar y hacer y hacer y hacer, pero no tienen una comunión con Dios y viven de una manera tan desequilibrada, empiezan a estar llenas de cargas. Por eso ves tantas personas con tanta amargura, ¿cierto? Personas agotadas completamente, llenas de ansiedad, llenas de afanes, preocupadas, afanadas, ¿verdad? Personas que, aunque dicen que son, es que religiosas, y uno dice, pero ¿cómo es posible que estén viviendo de esa manera? Y la respuesta es muy sencilla. No hay un equilibrio en sus acciones, ¿verdad? En las cosas que dicen que tienen que hacer, y no hay un equilibrio con su comunión con Dios. Pero en el evangelio entonces vemos algo completamente opuesto. El evangelio es ese mensaje de gracia, es ese mensaje de amor para nosotros. Y es una invitación para orientar nuestras vidas y poner nuestros ojos solamente en Cristo. En lugar de enfocarnos en hacer y hacer y hacer, ¿verdad? Estamos con nuestros ojos puestos en Cristo. Y es el Espíritu Santo entonces el que nos lleva a tener una vida de servicio. No es al contrario, porque si no, no va a haber una verdadera intención para glorificar el nombre de Dios, sino que ese servicio va a ser más que para buscar el aplauso del hombre. Ese servicio va a ser más para buscar favor, para tratar de agradar tal vez a los demás, pero no va a ser para glorificar el nombre de Dios. Por eso el evangelio necesita llegar primero, antes del servicio. Y vemos entonces que Él pone, el evangelio nos lleva a poner nuestros ojos en Cristo. Y es el Espíritu Santo el que nos lleva a tener una vida de servicio, de una manera en que realmente agrada a Dios. ¿Será que en nuestra carne tú y yo sabemos cómo agradar a Dios? ¿Será que tú y yo actuamos conforme a la voluntad de Dios o es el Espíritu Santo que nos lleva a hacer todas estas cosas? Es el Espíritu Santo. Y cuando empezamos a hacer muchas cosas, cuando empezamos a servir al Señor y empezamos a servir no solamente en la iglesia, sino en el mundo, podemos darnos una pausa y meditar. ¿Será que esto que estoy haciendo, aunque es algo bueno, será que esto que estoy haciendo es para glorificar el nombre de Dios o estoy esperando algo a cambio? Ahí es cuando tú te das cuenta realmente si tu servicio es genuino para el Señor o tienes una vida desbalanceada. Dependiendo de esa respuesta, mi querida familia, tú vas a entender si lo que estás haciendo, y aunque sea algo bueno nuevamente, y no tienes comunión con Dios, necesitas arreglarlo lo más pronto posible, si no van a empezar a llegar las quejas y la amargura. Así que entonces vemos que el evangelio es algo completamente diferente a la religión. Y este pasaje nos muestra esa realidad. La religión es como Marta, ¿verdad? Siempre pidiendo y buscando qué hacer y qué hacer y qué hacer.
y no pone los ojos en la gracia y en el amor de Cristo. No pone los ojos en la misericordia del Señor. La religión no sabe cómo servir correctamente a Dios. Por eso tú y yo necesitamos desesperadamente de un Salvador. Por eso tú y yo necesitamos desesperadamente tanto de Dios. ¿Por qué? Porque nuestras propias fuerzas no vamos a lograr encontrar ese balance. No podemos encontrar ese balance en nuestras propias fuerzas. ¿O será que es que nosotros nos levantamos naturalmente y decimos, no, yo hoy me voy a levantar temprano y voy a ir a abrir la Biblia, voy a estudiarla, voy a leerla porque necesito mi comunión con Dios? ¿O es el Espíritu Santo que nos impulsa a hacer eso? Porque en nuestra carne, ¿cuál es el afán? Suena la alarma y ¿qué hacemos? A correr, a hacer y hacer. Y se acaba el día. Uy, no alcancé a hacer esto. Bueno, mañana temprano lo hago. No, yo voy a cuadrar esta semana. Y estamos haciendo cosas que toca hacer. Sí, es necesario. ¿Y dónde está nuestra comunión con Dios? Nos dejamos llevar continuamente por la carne. Por eso también necesita haber un balance. Un balance. El Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a encontrar ese punto perfecto para servir. El Espíritu Santo es el que te pone a ti ese querer y ese hacer. Te levantaste y tienes afanes. Ok, levántate un poquito más temprano para que puedas tener comunión con el Señor. No son las personas, no eres tú mismo. Es el Espíritu Santo que te impulsa a hacer estas cosas. Porque sabe la importancia del balance que debe haber en nuestras vidas. Y es el que nos ayuda a tener esa linda comunión con Dios constantemente. Él es el que nos ayuda a ver cuando nos estamos distrayendo. ¿Cuántas veces nos distraemos nosotros en el servicio? ¿Cuántas veces te permitimos que incluso ese servicio, con la excusa de que es que estoy haciendo algo bueno, nos limite o nos aleje de nuestro tiempo íntimo con el Señor? Pasa muy seguido. No, es que estoy ayudando y necesito hacer esto, esto y esto. Y permitimos que eso, aunque sea importante, nuevamente, como hablamos antes, no es lo más importante. Empieza a limitar nuestra comunión con Dios. Ya no hay ese mismo tiempo íntimo. Y con el pasar del tiempo, nuestra vida de servicio entonces empieza a caer, a caer. Así que tenemos que entender que el Evangelio, ¿sí?, las buenas noticias de salvación, antes de ser un llamado para hacer y hacer, o bueno, en palabras más fáciles, el Evangelio, antes de ser un llamado para servir, y muchos piensan que el Evangelio y lo que Cristo hizo en la cruz es para servir, ¿verdad? Antes de ser ese llamado, porque sí lo es, antes de ser un llamado para servir, es un llamado para aceptar una invitación. ¿Y qué invitación nos está haciendo el Señor? De estar en su presencia. Así que el Evangelio primero es un llamado para estar en la presencia de Dios. El Evangelio primero es un llamado para estar con Él. Es un llamado para recibir perdón. El Evangelio es un llamado para escuchar la voz de Dios continuamente. Y después, si es un llamado para servir. Pero primero tú necesitas tener esa comunión con el Señor. Primero necesitas buscarlo constantemente. Eso es lo que realmente nos lleva a nosotros, nos impulsa a servir de una manera correcta. El Evangelio también entonces nos da una linda imagen de cómo se ve ese estilo de vida. Un estilo de vida balanceado. Y hay una persona que nos muestra ese estilo de vida balanceado claramente y su nombre es Jesús. No hay nadie más en la Biblia que tú puedas ver que todos se han frustrado. Yo no sé si ustedes han leído. Cada persona de la Biblia como que todos tienen sus buenos momentos, pero también ¿qué? Momentos no tan buenos, sí, momentos difíciles, malos, regulares, como lo quieras llamar. Pero en Jesús tú ves ese balance perfecto. Cuando tú te pones a leer la Biblia, desde Génesis hasta, pongámoslo, hasta Jueces más o menos, o Reyes, incluso, sí, hasta Reyes, hasta Esdras, alarguemos, bueno, todo el Antiguo Testamento. Y muchos de ellos empiezan como, bien, haciendo y haciendo y haciendo, y van bien, pero no hay comunión con Dios genuina. ¿Y qué pasa entonces con el pueblo una y otra vez? Cae, cae, cae. ¿Qué pasa con nuestro servicio ahora? Poniéndolo en nuestros tiempos. Hacemos y hacemos y hacemos. Y cuando no hay comunión con Dios, caemos, caemos y caemos. Hay una gran necesidad de tener una vida balanceada, mi querida familia. Y sé que muchos aquí tienen un anhelo de servir.
Y qué bonito que tengan un corazón dispuesto a servir y ayudar en lo que se necesite, ya sea aquí o en cualquier otro lugar, ¿verdad? Pero no podemos descuidar nuestra vida espiritual. No podemos descuidar nuestra comunión con Dios. Y si te llegas a alejar por cualquier cosa, la única solución es volver a Jesús, volver a poner tus ojos en Él, volver a recordar esa obra que Él hizo en la cruz, la salvación que Él te dio. ¿No sabes cómo servir y no sabes cómo tener esa comunión con Dios? Sigue el ejemplo de Cristo, el que mantuvo una comunión constante con Dios. Él nunca descuidó su tiempo privado, ¿sí? Él decía que a veces le tocaba a altas horas de la noche ir allá a un monte a orar, a buscar al Señor, ¿cierto? Si se acuerdan cuando estaba por allá en Galilea y dice que sanó a la suegra de Pedro, y dice que mucha gente llegó a este lugar y que lo sanó a todos, ¿verdad? Que restauró a muchas personas y que hasta altas horas de la noche prácticamente no pudo dormir porque estaba ¿qué? Sirviendo. Pero también entendió la importancia de que no era solo servir y hacer, sino que necesitaba un balance, necesitaba su comunión con Dios. Y dice la Biblia entonces que él iba a buscar esos momentos a solas, ¿cierto? Para estar con el Señor. Varias veces los discípulos estaban solos sin Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? Comunión con el Señor. Comunión con el Señor. Hay un programa que se llama The Chosen. Y hay un capítulo que a mí, eso desde que lo vi, me quedó grabado en la mente. Y Jesús solamente sale como por 10 segundos en ese capítulo. Y tú ves una fila larguísima de gente que están allá, que es que Jesús está haciendo milagros. Y es tanta la carga de los discípulos que están ahí dizque ayudando y tratando de acomodar las cosas y que se toman turnos durante todo el día que porque Jesús está allá haciendo milagros. Y ellos vienen quejándose que ya me toca a mí, que ya te toca a ti. Pues que tenemos hambre, es que está haciendo calor, hay amargura, vaya devuélvase usted, no, otra media hora, lo que sea. Cargados completamente estos personajes. Y pasa el día completo y ellos ahí hablando todo el día, quejándose que por qué toda esta gente, pero ¿para qué los ayuda si ya mañana no van a volver? Ellos estaban completamente amargados, aunque estaban haciendo algo bueno. ¿Qué pasó? Sus corazones estaban alejados, ¿verdad? De un servicio genuino para el Señor. Ellos estaban haciéndolo porque Jesús les dijo que lo hicieran, pero no lo estaban haciendo porque lo querían hacer con amor. Y se quejaban y se quejaban y se quejaban hasta que llegó la noche, ¿sí? A altas horas de la noche. Y se escuchan por allá unos pasos allá, como unas chancletas arrastrándose allá en la arena, ¿verdad? Y llega Jesús todo cansado, completamente agotado, con lágrimas, ¿verdad? Todo afligido después de un día largo de servicio. Y ellos se quedan mirándolos. Y él los voltea a mirar y como que les dice hasta mañana. Y apenas llega a su tiendita, bueno, en esa época los tents, y él entra y se pone a orar. Gracias, Señor, por este día. Y es no me acuerdo específicamente cómo es, pero nos da una imagen, o sea, es un programa, ¿verdad? Es muy pegado a la Biblia, se lo recomiendo. Pero nos hace ver esa realidad de Cristo. Él nunca descuidó su comunión con Dios. ¿Cuántas veces tú y yo no vemos en la Biblia todo lo que Él hizo para tener, incluso en sus momentos más difíciles, cuando Él ya sabía que la hora de la cruz se acercaba? ¿Y qué hizo el Señor? Se fue a orar a Getsemaní. Él nunca puso a un lado esos momentos de oración. Él nunca puso a un lado la lectura de la Biblia, bueno, en ese momento de la ley, por hacer y hacer. ¿Qué tal Jesús diciendo, no, vamos, deje la Biblia por ahí cerrada, no, hoy no vamos a orar, hoy no vamos a hacer nada, tenemos que ir allá a sanar enfermos, vamos? No, Él entendía la importancia de la comunión con Dios primero. Nunca descuidó su tiempo privado, nunca descuidó la oración. Y esa comunión que él tenía con Dios entonces era lo que realmente lo animaba. Aquí en la tierra, como un ser humano más, él se cansaba, claro que sí, él sufría
como tú y yo sufrimos. Él se frustraba como tú y yo nos frustramos. A él le dolían las cosas, ¿verdad? Él se cansaba y ¿cómo así que no va a poder dormir hoy? ¿A ustedes les ha pasado eso? Y uno termina el otro. ¿Cómo está uno el otro día cuando no duerme bien? Uy, otra vez. Jesús experimentó esas cosas, pero no reaccionó como Marta, con un corazón molesto y turbado, sino que siempre mostró amor y entrega, aún en medio de todos estos momentos. ¿Por qué? Porque constantemente tenía comunión con el Señor, porque el Espíritu Santo, bueno, Dios mismo lo llevaba y lo animaba, lo guiaba a servir con un corazón dispuesto a la entrega, no solamente en esos momentos, sino también en la cruz, con amor y con entrega. Él sirvió en la cruz. ¿Y qué hizo en la cruz en medio de ese momento de que ya no le podían salir casi las palabras de sus pulmones, porque había sangrado completamente, porque tenía tanta aflicción, porque había sido molido de una manera tan salvaje? Y aún estando en la cruz, en ese servicio, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Antes había entregado ese tiempo en oración, había tenido comunión con Dios, y eso lo llevó a servir en el siguiente paso de la tarea que Dios tenía para él. Estando en aquel madero allí colgado, con tanto dolor, que se hubiera podido quedar callado porque tal vez le dolía menos. Y aún en esos momentos también hubo comunión con Dios. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Consumado es, dijo el Señor. Hasta el último segundo que él estuvo aquí sufriendo en esta tierra, hasta el último segundo que él pudo estar aquí sirviendo en este mundo, ese mismo momento también, ese último segundo, nunca hubo un desbalance en su vida de servicio y en su vida de una comunión con Dios. Sin quejarse fue al madero, sin llenarse de amargura. Cristo es el mejor ejemplo de servicio y es el mejor ejemplo de comunión con Dios. Jesús es el mejor ejemplo de ese balance del cual tú y yo estamos hablando en el día de hoy. Por eso tú y yo tenemos que poner nuestros ojos ¿en quién? En Cristo. Pon tus ojos en Jesús, pon tus ojos en tu Salvador y no descuides tu tiempo privado con Él. No descuides la oración, no descuides la lectura de la Biblia, no descuides tu comunión con Dios. Y verás cómo eso te va a llevar a expresar cada vez más tu fe a través de buenas obras y actos de servicio. No es al revés. Pon tus ojos primero en Cristo y ya con tu fe vas a empezar a actuar con obras y actos de servicio que te llevarán a experimentar gozo. Te vas a empezar a sentir satisfecho porque todo lo que tú vas a estar haciendo va a ser como para Dios y va a ser para su gloria. Bien lo decía Charles Spurgeon en uno de sus escritos. Él decía: no es fácil mantener un balance en nuestra vida espiritual. Nadie puede estar espiritualmente sano si no medita y no tiene comunión constante con Dios. Pero del otro lado de la moneda, ninguno es quien debería ser si no es activo y diligente en el servicio santo. En otras palabras, el cristiano siempre debe estar listo para decir: manos a la obra. Tú y yo siempre tenemos que estar dispuestos para decir qué hay que hacer. Pero asimismo necesitamos estar dispuestos para decir: necesito orar, necesito leer la Biblia, necesito buscar del Señor. ¿Para qué? Para que todo se haga para la gloria del Señor, ya sea aquí en la iglesia, ya sea en tu hogar, ya sea en tu trabajo, que todo lo que tú hagas que sea hecho de la mano del Espíritu Santo y podamos servir incansablemente la palabra. Ya tú nunca más vas a decir: estoy amargado, ya no van a haber quejas, ya no va a haber nada más de esto. Vas a poder servir incansablemente, sin olvidar que el servicio separado de los pies de Cristo realmente es como un molino que da vueltas y vueltas y vueltas. ¿Se han visto esos molinos de piedra? Le ponen al caballito y a veces eso da vueltas y da vueltas. Y si no le ponen maíz o lo que quieren moler ahí, ¿cómo suena eso? Esto suena feo, ¿no? Esas piedras ahí rayando. Ese va a ser tu servicio. Un sonido feo y fastidioso que no va a dar ningún fruto. Pero cuando Cristo está en tu vida, cuando hay un balance y hay una comunión en tu vida, ese molino va a dar fruto. Vas a tener una vida entonces balanceada en la que vamos a poder entonces ofrendar, ¿sí?, nuestro servicio. Nuestro servicio se lo entregamos al Señor también como una ofrenda que Él va a recibir con agrado. Pero asimismo nuestra adoración y todo nuestro amor también es una ofrenda para Él,
Qué bonito ver entonces que estas dos mujeres nos dan a nosotros una imagen de los dos extremos del cristiano y cómo podemos aprender a tener un balance de estas dos cosas para entregarlas como una ofrenda para el Señor. Así que tú y yo, lo único que tenemos que hacer antes de empezar cualquier cosa es aferrarnos humildemente a los pies de Cristo. No vayas a ningún otro lado. Y si se te ha olvidado y si te has alejado y si hay una vida desbalanceada en ti en estos momentos, si estás viviendo las consecuencias, corre nuevamente a los pies de Cristo. Busca a Cristo primero y verás cómo entonces tu vida de servicio va a empezar a cambiar y vas a empezar a glorificar el nombre de Dios de una manera más bonita. Y vas también a empezar a ver un cambio en tu manera de actuar con los demás. Así que vamos a orar, vamos a entregar este tiempito al Señor, que sea Él entonces moviéndose en nuestras vidas. Padre Santo, queremos darte gracias en el día de hoy por revelarnos a través de tu palabra, Señor, esa gran necesidad que te necesitamos continuamente buscar de ti. Y en el día de hoy, Dios, queremos pedirte perdón si tal vez, Señor, nuestro servicio ha estado cargado de amargura. Si tal vez, Señor, lo que hemos hecho en la iglesia, si lo que hemos hecho en el mundo, en nuestro trabajo, si lo que hemos hecho tal vez, Dios Todopoderoso, en nuestras familias se ha vuelto una carga, se ha vuelto una queja, se ha vuelto una amargura, Señor, y lo hacemos porque es que nos toca, porque es una responsabilidad más. Y hemos estallado, Señor, y hemos empezado a hablar mal. Hemos empezado, Señor, a apuntar dedos. Hemos empezado, Señor, a decirle a los demás, Dios Todopoderoso, que no nos ayudan, que no nos tienden una mano. Y nuestro servicio, Señor, ha tendido a ser fastidioso. Nuestro servicio ha tendido a ser a medias y ya no queremos hacer las cosas completas, Dios Todopoderoso. Hoy te queremos pedir perdón porque esto es, Dios, una consecuencia más de vivir, Señor, alejados de tu presencia. Por eso hoy queremos, Señor, rendirnos completamente ante ti. Hoy queremos buscarte primero a ti, Dios. Hoy queremos, Dios, reanudar nuevamente esa comunión, Señor, que tenemos contigo. Espíritu Santo de Dios, llévanos nuevamente a ese primer amor, en cuando solamente queríamos buscar a Cristo, en cuando solamente, Señor, queríamos buscar la Biblia, cuando nos deleitábamos y era lo más importante para nosotros, levantarnos temprano y orar y buscar de Dios. Y nuestros días cada vez eran más fáciles y nos sentíamos satisfechos y nos sentíamos gozosos. Pero poco a poco, Señor, hemos empezado a experimentar cargas, quejas y amargura. Hoy queremos dejar todo esto atrás y queremos, Señor, venir a tus pies. Hoy queremos correr, Dios Todopoderoso, humildemente ante ti, ante nuestro Salvador. Que seas tú, Señor, guiándonos paso a paso. Que seas tú recordándonos continuamente a través de tu palabra, de tus promesas, de tus caminos, de tu guía. Que seas tú, Dios Todopoderoso, renovando nuestro entendimiento. Y nos lleves, Dios Todopoderoso, a disfrutar del servicio que podamos, Señor, ejercer en cualquier lugar. Solamente tú sabes cómo nos quieres usar. Solamente tú sabes a dónde nos quieres llevar y de qué manera quieres que exaltemos tu nombre. Y hoy te pedimos, Señor, de que ese servicio sea de gozo para nosotros, que ese servicio sea de bendición, Señor, para los que nos rodean, que sea de bendición para nuestros hogares. Hoy te pido de una manera especial por cada uno, Señor, de los hogares que están aquí representados, para que tu palabra sea verdadera y eficaz, Señor, de que esa casa, Señor, sea una casa de oración, que sea una casa de servicio, que sea una casa, Señor, que te busque continuamente a ti. Así como dice tu palabra, yo y mi casa, Señor, te serviremos. Que asimismo, cada hogar que esté aquí siga enraizándose en tus principios, en tus verdades. Que cada hogar aquí representado siga enraizándose en Cristo, en nuestro Salvador, y busque una continua comunión, Señor. Que podamos ver hogares, Dios Todopoderoso, que sigan creciendo en la oración, que sigan creciendo en la lectura de la Biblia, que sigan creciendo en esos momentos íntimos contigo. Y asimismo que puedan ser hogares, Señor, que tiendan esa mano de servicio al necesitado y pueda ser de bendición, Señor, incluso para este ministerio. Yo te doy gracias de una manera especial por cada personita que conforma, Dios, este ministerio que estás formando. Gracias te damos, Señor, porque nos recuerdas constantemente de la gran necesidad que tenemos de ti. Te pedimos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu sigas avivando nuestro ser,
Que sigas poniendo ese querer y el hacer en nuestras vidas de buscarte a ti primero. Que cada mañana nuestro primer pensamiento seas tú, Señor. Que cada momento que experimentemos dificultad, nuestro primer pensamiento seas tú. Que, Señor, que en nuestra boca, Señor, no salga queja, sino salga alabanza para ti. Gracias te damos, Señor, porque tú estás en control de nuestras vidas y permites que todo lo que está a nuestro alrededor, Señor, se siga manifestando para que podamos ver tu gloria, para que podamos seguir recordando, Señor, cuán importante eres tú para nuestras vidas. Yo te pido, Señor, si tal vez en cada uno de nuestros corazones hay un servicio que no ha sido ofrecido de una manera correcta, Señor, que seas tú formando nuestro ser y podamos empezar a servirte de una manera que te glorifique, Dios Todopoderoso. Que podamos hacer las cosas como tú las has mandado a hacer, Señor. Que estemos dispuestos a ir la milla extra, Señor, por los demás. Que podamos hacer las cosas, Señor, como para ti, no como para los hombres. Y podamos dar lo mejor de nosotros en cada y una de las cosas, Señor, en las que podamos ser de servicio. Gracias te damos, Dios, por recibir nuestro servicio como una ofrenda más que te damos, Señor, en manera de agradecimiento. Gracias te damos también, Señor, por recibir nuestra adoración y nuestras oraciones como una ofrenda más que podemos entregarte, por un corazón que reconoce con gratitud que ha sido salvo. Hoy te damos gracias, Señor, porque hemos sido perdonados de nuestros pecados y porque, Señor, tenemos una esperanza de que en un momento estaremos en el cielo. Y mientras estamos aquí en la tierra, Señor, yo te quiero dar gracias por la provisión y la bendición en cada una de nuestras vidas. Hoy te quiero dar gracias, Señor, por la bendición que eres, Señor, para cada uno de nosotros y por suplir, Señor, cada necesidad física, material y espiritual en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, te glorificamos y te exaltamos y hemos orado en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén.